invitamos a Hugo Vilca Ramos. Por favor, licenciado. Un aplauso, por favor. Hugo Vilca Ramos es contador público, ex contador y auditor de KPMG, Pitt Marvick Ruiz Vallivian, Pozo y Asociados, y subdirector de Planificación y Desarrollo en la AIT. Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Andina Simón Bolívar, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, ex docente INCOS, UNICEN y de diplomados de la Universidad Pública del Alto UPEA. Cuenta con diversos cursos y seminarios desarrollados a nivel nacional en materia contable, tributaria y TICS. Escribió un conjunto de artículos técnicos relacionados con la contabilidad, tributación y TICS en la revista Gestión Contable y Tributaria. Iniciamos con la 10ª exposición titulada Aspectos tributarios del teletrabajo en Bolivia. Buenas tardes. Agradecer al director de la Autoridad de Impugnación Tributaria por darnos la oportunidad de presentar un tema que, bueno, de pronto, al margen de ser un tema novedoso, es probable que para muchos de nosotros que estamos participando en las jornadas sea un tema también de capturar la idea que se pretende dar por medio del desarrollo de este tema. Al finalizar el tema va a ser muy interesante que ustedes puedan ir probando por medio de su Smart algunas plataformas que voy a poner a consideración de todos ustedes que en realidad están vinculados con este tema que es el teletrabajo. Como ustedes habrán podido observar, en realidad se ha tratado bastantes temas tributarios vinculados con muchos aspectos. Sin embargo, creo que uno de los temas que ha estado quedando al margen de su tratamiento es el tema tecnológico. Es el tema de los datos digitales, es el tema de los, como en este caso lo he denominado, el teletrabajo, que en realidad de aquí a un tiempo, y la verdad conversando con varios de los compañeros que están exponiendo también, que expusieron ya su tema, vieron la necesidad de empezar a arreglar este tema. Entonces, entre la fecha en la cual se ha preparado el documento para su publicación en la revista y la fecha actual, la velocidad con la que se han presentado algunos acontecimientos han dado lugar a que este tema realmente va a tener mucha validez. Y es por eso que quiero empezar haciendo mención a algunos aspectos que, bueno, entiendo que ya no se pone en la pantalla. Bueno, les decía que nos hace mención al hecho de que en primera instancia, nuestro director de impuestos internos ya comentó el tema y aparentemente hay temas que se están empezando a tratar y están vinculados con todo lo que va a ser el tema de comercio electrónico. Y bueno, tenía un recorte de prensa en la presentación que hacía mención exactamente a este tema. ¿Por qué? Porque es de vital importancia. Pero paralelamente a esto, resulta que el periódico Los Tiempos, el día martes, anteayer, publica en sus páginas que la generación de software en Bolivia está generando aproximadamente montos significativos que van por encima de los 50 millones de dólares. Y lo llamativo de este artículo es que en una de los párrafos hace énfasis y dice la administración tributaria no hace nada respecto a este tipo de operaciones. Bueno, y creo que este va a ser un buen momento para empezar a lanzar un desafío de qué es lo que podemos hacer. Pero nada fuera eso. Resulta que el 11 de julio de este mismo año se lanza la ley 1080 relacionada con la ciudadanía digital. Y esta ley establece que el punto central para la actuación en diferentes actos de carácter administrativo va a llegar a ser la firma digital. Por lo tanto, habrá un requerimiento para todos nosotros de que tengamos la firma digital. Hoy en día ya está vigente el tema de la firma digital para personas jurídicas y personas naturales. Y paralelamente, la agencia
de Tecnologías de la Información, también ha lanzado la lamentada, la muy comentada plataforma de interoperabilidad. ¿Qué significa esto? Que en una sola plataforma van a estar dispuestas y con carácter de interrelacionar toda la información vinculada con el movimiento o el tipo de transacción que nosotros pretendemos realizar. Entonces, todas estas acciones que han pasado en este breve tiempo, que estamos hablando de los meses de julio y agosto, muestran que las tendencias en materia de que las transacciones a futuro van a realizarse de forma digital, pues están dadas. Y es por eso que el presente trabajo que presenté está vinculado con lo que se denomina el teletrabajo. De acuerdo a la presentación que tenía, bueno, es importante comentar, y la verdad para entender y enfatizar por qué es importante hacer mención a esto y por qué las tendencias que cada día se van convirtiendo de un porcentaje chico y se prevé, de acuerdo a los organismos internacionales como la OIT, que hasta el año 2025 el 50% de los trabajos habituales que se realizan se los van a realizar por medio del teletrabajo y el 30% estarán realizados por robots. Entonces, ¿cómo será la parte tributaria en todo esto, no? Y eso es lo que pretendía abarcar en este tema y lo vamos a ir haciendo. Pero uno de los conceptos que necesitamos saber es que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de que se ha hecho una clasificación de las personas y seguramente hoy mismo lo vamos a poder comprobar que en el auditorio nos encontramos personas de la generación X, de la generación Y, los millennials y de la generación Z. Cada una de estas generaciones tienen características particulares. Bueno, lo que les comenté al principio, estas son publicaciones tomadas de los periódicos que están en nuestro medio. El director del Servicio de Impuestos Internos dice que van a controlar el comercio por Internet para detectar a nuevos contribuyentes. Lo que les comentaba, diputados aprueban ley de ciudadanía digital usando la plataforma web. Luego, lo que les comentaba, creo que hay muchos cochabambinos. Cochabamba se ha constituido en el mayor exportador de software. Por si acaso, esta información simplemente es una estimación de datos porque no se tiene información exacta respecto a la cantidad que genera el hecho de proveer software al mundo externo. Les comentaba también de la plataforma de interoperabilidad, que en realidad surge a partir de un modelo que existe para América Latina, que ya ha sido lanzado en el año 2007, es el libro blanco de la plataforma de interoperabilidad, que en nuestro medio, en el link que ustedes pueden ver ahí, ya está disponible. Podemos empezar ya a hacer el trabajo de interoperabilidad y beneficiarnos de todas las ventajas que tiene usar esta plataforma. Entonces, como verán ustedes, inclusive para las empresas ya están totalmente establecidas las APIs y todos los demás elementos que tienen que ver con el tipo de operación que hacemos. Bueno, les comentaba que para entender esto es importante conocer que tenemos 4 tipos de generaciones que ahora mismo en este auditorio los tenemos. Mucha gente que hemos nacido y somos análogos porque hemos nacido cuando no había la computadora y hemos tenido que adaptarnos al ritmo que ha tenido este avance tecnológico y muchos se han quedado, ¿no? O sea, las personas que nacieron entre 1946 y 1964, que son los hijos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, bueno, son gente que se ha visto entre lo que ha sido la antigüedad y lo que ha sido esta temporada en la cual todo el manejo es 100% tecnológico. Tenemos la generación de los inmigrantes digitales, denominada generación X, que han transitado y nacieron en ese intervalo de tiempo en el cual parte de la tecnología estaba vigente. Pero tenemos
a lo que se denomina los nativos digitales. ¿Quiénes son ellos? Quienes nacieron a partir del año 1980 hasta el año 2010. ¿Cuál es la ventaja de la gente que ha nacido? Y es importante entender este concepto en este tiempo, como nativos digitales. Y creo que, como alguien decía, a diferencia de la generación de los baby boomers, los padres eran los que enseñaban a los hijos muchas cosas, pero en la generación de los nativos digitales son los hijos los que empiezan a enseñar el manejo tecnológico a sus padres, ¿no? Y como alguien dice, es una generación muy especial en la cual antes era el hijo que obedecía al padre y ahora es el padre que debe obedecer al hijo. ¿Por qué? Porque es una generación totalmente diferente, porque sin la tecnología no viven. Hay minutos sin WhatsApp, sin Facebook, no van a poder vivir. Por lo tanto, es importante hacer una correlación en que esta generación, sin el uso de computadora, tampoco va a poder trabajar. Y es a partir de este concepto que empieza a aparecer el concepto de el teletrabajo. Entonces, la gran pregunta, ¿qué es el teletrabajo? Y la gran respuesta es simplemente, el teletrabajo no es otra forma que trabajar con el uso intensivo de las tecnologías de la información sin necesidad, y esa es una de las características particulares, de ir a mi oficina, de coser y marcar mi tarjeta, porque si no los atrasos nos van a generar descuentos grandes. Y obviamente, hasta ahora, en nuestro medio, todavía tenemos la creencia de que llegando temprano, marcar la tarjeta antes va a generar mayor productividad, cuando en realidad el teletrabajo, una de las características particulares que tiene es que todo esto es por resultados. O sea, presento un trabajo y me van a pagar. No presento un trabajo, no me lo van a pagar. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que llegue temprano a mi oficina si no estoy produciendo nada? Entonces, este concepto del teletrabajo aparentemente en nuestro medio todavía no se ha visualizado. Sin embargo, conforme vayamos desarrollando el trabajo, la exposición, vamos a ver de que sí, efectivamente, ya hay gente que está teletrabajando, ¿no? Y en realidad muchos de nosotros hemos empezado a incursionar en esto a raíz precisamente de sanciones por descuento y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes que mostrar la capacidad de tu trabajo por esta vía del teletrabajo. Bueno, debido a la falta de una norma o alguna característica en nuestro país, recurrí a uno de los países que sí tiene una legislación avanzada en cuanto se refiere a teletrabajo, y es la legislación colombiana. En Colombia, ya a partir del año 2007, se ha ido perfeccionando y se ha establecido ya toda una norma legal para ver cómo controlamos el teletrabajo. Dentro de esto, existe 3 categorías o 3 formas, si vale el término, para realizar el teletrabajo. El teletrabajo autónomo, que básicamente se caracteriza porque voy a desarrollar el trabajo de forma personal, sin necesidad de tener ningún tipo de supervisión, interactuando solamente con mi empleador con el cumplimiento de ciertos trabajos que me ha sido asignado. El teletrabajo suplementario, de acuerdo a la legislación colombiana, es una especie de transición del trabajo normal hacia el teletrabajo. ¿Eso qué significa? Que puedo trabajar una semana en mi oficina y el viernes trabajo desde mi casa, o al revés, trabajo el lunes desde mi casa y los 4 días restantes trabajo en la oficina, o 2 días, o dependiendo de la política que haya podido definir la empresa. Y finalmente, el trabajo móvil. El trabajo móvil básicamente tiene como características el hecho de utilizar lo que todos nosotros tenemos hoy en el bolsillo, el smart. ¿Por qué? Porque donde voy
está conmigo el Smart y obviamente puedo estar teletrabajando en ese momento haciendo una infinidad de labores. Es probable que sin darnos cuenta muchos de nosotros hemos venido teletrabajando en estos días, entre ayer y hoy. ¿Por qué? Porque como hemos dejado abandonado nuestras fuentes de trabajo y alguien tiene que seguir realizando el trabajo, pues hemos ido monitoreando, sea vía correos electrónicos, vía envío de archivos, por ahí les han mandado archivos digitales para que revisen una nota o unos estados de cuenta y todo lo demás. ¿Para qué? Para que ustedes sin darse cuenta estén trabajando desde estas instalaciones y dando las instrucciones a sus respectivas oficinas para que vayan cumpliendo determinados trabajos. Entonces, si bien no hay una normativa específica en nuestro país, a nivel de Latinoamérica hay países que sí ya tienen normativa específica para regular el teletrabajo. Es el caso de Argentina, Costa Rica, Colombia y México. Son países que ya tienen normas debidamente especificadas y obviamente, si bien está normado en materia laboral, también está normado por el principio de fuente en materia tributaria. Por lo tanto, sí están tributando en el resto de los países la realización de este tipo de trabajos y de esta modalidad. Pero hay países en los cuales todavía no se ha efectivizado esto, sin embargo, ya está en camino. Y les va a sorprender algo, que en Bolivia, el año 2014, la Fundación TIC presentó un proyecto de ley para que sea considerado. Sin embargo, si bien se ha hecho la presentación, ha habido un manejo mediático de este elemento, hasta la fecha no se ha concretado. En el documento que ustedes tienen está detallado los conceptos y elementos que trataba este proyecto de ley. Pero eso nos muestra de que ya ha habido un intento en nuestro país de llegar a regular esta forma de trabajo. Entonces, ustedes tendrán la oportunidad de revisar en los documentos que en la revista de nuestro evento los detalles de qué cosas contenía esta ley. En Brasil, en realidad, ha habido una institución que ha ido regulando este teletrabajo sin necesidad de tener el aval legal de una disposición legal y se llama el SOBRAT. Y ellos ya van trabajando y a nivel Latinoamérica, lo vamos a ver enseguida, es el país que tiene la mayor cantidad de teletrabajadores con relación al resto de los países en América Latina. En Chile también no existe una ley específica, pero por analogía empezaron a aplicar un determinado artículo de su ley que establecía que el trabajo a distancia es válido y cumple con las regulaciones en materia laboral. En Ecuador no existe ninguna norma, en Paraguay igual han habido proyectos de ley, pero no han llegado a concretarse. En Perú salió un decreto que si bien establece ciertos parámetros para operar, no especifica concretamente cuáles van a ser los alcances para regular el teletrabajo. Y finalmente en Uruguay no existe tampoco un marco normativo específico, se está trabajando por analogía, sin embargo figuran en las estadísticas como uno de los países que tiene una muy buena cantidad de teletrabajo, de teletrabajadores. Pero ya entrando en el tema del teletrabajo, o sea, ¿cuáles son las formas en las cuales yo puedo realizar y estoy realizando el teletrabajo? Uno de los grandes segmentos donde hoy en día mucha gente está empezando a realizar teletrabajo es el vinculado a la venta de productos. ¿Cómo opera en la venta de productos el teletrabajo? Si queremos asimilar con las figuras que tenemos en materia de comercialización, podríamos asimilar con la figura de los comisionistas o consignatarios. A diferencia de que yo recojo los productos, en el teletrabajo yo vendo los productos sin tener el producto en forma física. Simplemente soy el intermediario, como podrán ver en la gráfica, dependiendo de la forma de pago, y eso lo hacemos. Estoy casi seguro de que
muchos de los que están presentes en el auditorio ya han hecho una compra de productos bajo esta modalidad. A alguien, y ese alguien puede ser un dependiente o puede ser un independiente que no tiene ninguna vinculación con la empresa, que acepta las condiciones de la empresa para vender un determinado producto. Sin embargo, no solo hay una empresa. Hoy en día tenemos empresas tan grandes como eBay, que imagino que muchos ya han realizado compras, donde uno puede colocar inclusive sus productos o simplemente compro un libro electrónico. Muchos de nosotros, imagino que ya hemos comprado libros electrónicos, en el cual hemos hecho la compra, el producto nos llega a nuestro smart, tenemos el libro y lo podemos empezar a utilizar. Es más, a manera de publicidad, el profesor Cucci tiene sus libros ya digitales dispuestos para la venta y ustedes lo pueden encontrar con Jorge Bravo Cucci en Playbooks y pueden comprar los libros que han estado viendo, por ejemplo, respecto al libro. Pero es posible que sí lo hagan, pero esta es la modalidad que se va a utilizar. La forma de pago, hay ya dos corrientes grandes, casi gran parte de las transacciones de esta naturaleza son canalizadas vía PayPal. Y obviamente, una vez que concreto el circuito, alguien que me está ofreciendo el producto, alguien que acepta el producto, que en este caso es el comprador, si nosotros compramos el libro, bueno, seremos los que aceptaremos las cláusulas y el precio y veremos cómo pagamos vía tarjeta o vía PayPal. Entonces, esta es la modalidad como opera el teletrabajo. Y obviamente, dentro de esto, las empresas encargadas de entregar el producto van a ser las empresas de courier a nivel nacional o internacional, ¿no es cierto? Puede ser DHL, FedEx o en nuestro caso, nuestra empresa que ha estado prácticamente declarada en quiebra, pero que aparentemente no vio la oportunidad de tener una opción en este circuito del teletrabajo o el comercio electrónico como finalista, como la entidad encargada de entregar el producto en donde se ha solicitado. Entonces, cuando estamos hablando de productos, de pronto es conocido y es probable que el tema tributario, en forma general, se esté cumpliendo de forma adecuada. Pero la gran complejidad empieza a surgir en lo que son servicios. Y hoy en día es posible que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, ya estemos haciendo teletrabajo, porque cuando nos piden un trabajo de asesoría tributaria, por ejemplo, y me lo solicitan de Santa Cruz, probablemente ya no necesite viajar, ¿no es cierto? O por ahí una empresa inversionista en el extranjero solicita los servicios de un tributarista especializado en Bolivia para ver cuál es el panorama tributario de Bolivia, pues no necesita viajar al extranjero. Se conectará vía los servicios digitales que se tienen a disposición, ya sea Skype, Hangouts o algún tema de un webinar o algún mecanismo de telecomunicación remota con el cual vamos a prestar el servicio, ¿no es cierto? Responderemos a todas las cuestionantes que el potencial inversionista extranjero pueda tener para ingresar al mercado boliviano. Entonces, estamos en ese momento generando una actividad de teletrabajo. Por lo tanto, las vías de pago van a ser casi similares a lo que hemos mencionado anteriormente, o en este caso, por ahí, por transferencias directas a nuestra cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque gran parte de las transacciones ahora se las realizan de esa manera. Sin embargo, cuando estamos hablando de servicios, ya no hay quien, y eso es lo que creo la administración tributaria ya está empezando a sospechar, y por eso en la primera presentación veíamos eso, es que no hay los mecanismos como para poder hacer un seguimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo alquilo, por ejemplo, una plataforma para conectarme, lo estoy haciendo de forma privada entre una empresa y un potencial inversionista extranjero y yo como profesional especialista en materia tributaria. Por lo tanto, ¿cuáles serán los mecanismos bajo estas circunstancias? Todavía estamos hablando de lo que es comercio electrónico porque enseguida vamos a entrar en lo que efectivamente es el teletrabajo, ¿no es cierto? Entonces, al estar yo prestando ese servicio, pues no hay mecanismos que me permitan ejercer un control.
Entonces, el objetivo de esta presentación es exactamente esa, ¿no? Y vamos a ver qué impuestos, dependiendo de dónde se está realizando y en qué ámbito se está realizando el teletrabajo, estarían alcanzados por analogía con los impuestos vigentes en nuestro medio. Probablemente esto para muchos ya no sea novedad, probablemente para muchos sí, pero quiero hacer énfasis en estas 4 plataformas que no son otra cosa que grandes mayoristas que hacen de intermediario entre alguien que está buscando un teletrabajo y alguien que requiere un servicio de teletrabajo que por lo general va a ser una empresa. En una primera instancia, en forma personal, la experiencia que tuve es con Workana, no aparecían requerimientos de empresas bolivianas en estas plataformas que operan en el extranjero. Había requerimientos de todas las partes del mundo, menos de Bolivia. Pero desde el año pasado, más o menos por el mes de septiembre, ya empezaron a aparecer requerimientos de trabajos específicos para desarrollar determinados trabajos. Pero, ¿cómo operan estas plataformas? Todos tienen un común denominador, y es que a partir de esto, inclusive la presentación de una hoja de vida está cambiando sustancialmente. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la mala costumbre nosotros de tratar de aumentar algo más para calificar a un determinado requerimiento, obviamente de forma presencial, ¿no es cierto? Por ahí un certificado más o uno menos, que obviamente se adecue al perfil que está requiriendo la asignación de un determinado puesto. Sin embargo, estas plataformas de entrada te van a pedir armar tu currículum, pero lo van a hacer de una forma diferente. Te van a pedir cuál es el área más fuerte que tú tienes, ¿no? Entonces, en una primera instancia, ha habido la creencia de que bajo estas plataformas solo podían trabajar la gente que estaba desarrollando su trabajo en el manejo de software, diseño gráfico y todo el área vinculado. Sin embargo, les invito a revisar estas plataformas y van a ver que hoy en día se requieren tributaristas, contadores, pero con especificación de manejo específico de herramientas. ¿Eso qué significa? De pronto, una empresa en Bolivia está requiriendo un contador que pueda manejar SAP, que maneje como software de contabilidad SAP. Entonces, si yo no manejo SAP, ¿podré apuntar a esta plataforma, a este requerimiento? Probablemente no. Pero la verdad, estas plataformas, asumiendo que estamos con un público netamente nacional, se asemejan exactamente a lo que es el SICOES, donde te ponen los términos de referencia, te dicen el trabajo que hay que desarrollar, el tiempo estimado que tiene el trabajo asignado y te ponen un costo referencial por hora. Si ustedes revisan, en materia tributaria, el costo referencial por hora de asesoramiento específico está por encima de los $180 por hora en Bolivia, ¿no? Y eso lo he podido ver porque en esta plataforma de Workana ya está la referencia en esta materia. Pero hay otros trabajos en los cuales se requiere, por ejemplo, hacer solo transcripciones con Excel o hacer un análisis de datos con Excel, donde te ponen de igual manera los tiempos específicos para realizar ese trabajo y en base a eso, si te ponen el precio referencial, por ejemplo, de $180 por hora, por ahí sí, para ganar el trabajo puedes poner 170, 160 o 150, o por ahí tu trabajo especializado vale mucho más que eso, colocarás $200. ¿Por qué? Porque tu trabajo vale, ¿no es cierto? Entonces, una vez que el conjunto de personas que ve esta oferta de trabajo presentan sus propuestas y estas plataformas te van a adjudicar un determinado trabajo en función a las habilidades iniciales que tú has registrado como capacidades y aptitudes como parte de tu currículum vitae para desarrollar este tipo de trabajos. Entonces, vas ganando puntaje conforme vas realizando trabajos en cualquiera de ellos. Y obviamente, nada es gratis. Estas plataformas viven de algo. Si ellos te están cobrando 180, al iniciar tu registro,
vas a firmar con la letra chica que es habitual en este tipo de páginas, donde te dicen que la comisión va a ser del 20%, 10% o alguna de ellas. Creo que Upwork, por ejemplo, no maneja comisiones, maneja acreditación. Tú tienes que pagar $50 de entrada y mes a mes vas pagando $10 para mantener tu membresía. ¿Eso es para qué? Para que cada vez que haya una presentación de un requerimiento de trabajo y esté acorde con tu perfil, te lo van a ir enviando para que tú puedas ir presentando tus propuestas de realización de trabajo. Entonces, esta es la forma como operan estas 4 plataformas. Y la verdad los invito a que en el break, una vez que acabemos, ingresen desde sus apps y van a ver las cosas que tienen, y por ahí muchos de ustedes empiezan a hacer ya teletrabajo a partir de mañana o la siguiente semana, ¿no? Entonces, esas son las características que tienen. Obviamente hay mucho más, pero creo que el tiempo no nos da como para desarrollar, pero sí el objetivo era presentarlo de forma gráfica de cuáles son estas plataformas. Pero la preocupación de mucha gente decía, pero ¿y cómo controlo el teletrabajo? ¿Qué hago para controlar el teletrabajo? O sea, ¿cómo sé que la gente está haciendo su trabajo? No. Ya les había comentado en el anterior paso, hay tiempos específicos que yo ya me asigno cuando yo presento mi propuesta. Si el modelo del requerimiento decía 30 días o en otros casos 20 horas de trabajo, yo puedo decir que lo puedo hacer en 18. O puedo decir que lo voy a hacer en 15, dependiendo de lo que están requiriendo como trabajo. Entonces, a raíz de eso, porque nada va suelto, todo va casado, todo está asociado a algo, ¿no es cierto? Estas 4 plataformas que les presento, lo que hacen es ver cómo te van a controlar el desarrollo de la realización de tu teletrabajo. Son herramientas que te van a permitir establecer los famosos diagramas de Gantt, donde tú pones el tiempo estimado, tus avances el día a día, las alertas, porque estos están asociados directamente a tus plataformas de Smart y te van a ir mandando alertas si te estás atrasando, si no estás cumpliendo. O sea, son herramientas que te van a ayudar a desarrollar de forma satisfactoria el trabajo que tú hayas podido acordar bajo esta modalidad del teletrabajo. Entonces, como verán ustedes, nada está suelto. Todo está bajo control desde el punto de vista tecnológico y pues nada se ha dejado al azar. Y frente a una necesidad, automáticamente aparece una respuesta y estas respuestas son en materia tecnológica para ejercer un control. Y eso es muy bueno y probablemente muchos de ustedes también empiecen a aplicarlo ya dentro de las empresas, porque sí te permite ejercer un control paralelo, ya sea de un teletrabajo o también de un trabajo real dentro de una organización, siempre y cuando la contraparte vaya alimentando la realización del trabajo que ha ido realizando durante el tiempo acordado. Pero ahora vayamos a entrar en detalle ya a la parte tributaria. Y para eso vamos a volver a retomar los cuadros que hace rato tenía y estaba vinculado a un teletrabajo vía producto. En Bolivia ya tenemos alrededor de unas 4 empresas que están trabajando bajo este esquema. Y cuando la contratación es a nivel nacional, se supone que todos los elementos, si tenemos una RND que regula ya este tipo de operaciones de comercio electrónico, por lo tanto, si es a nivel nacional, tenemos características de realización del trabajo. Una cosa es que una empresa ya tenga como dependiente a un teletrabajador. ¿Eso qué significa? Que si estoy trabajando en relación de dependencia y soy teletrabajador, ya recuerden que teletrabajador es que no voy a ir ya a la oficina a trabajar, ya no tengo que marcar la tarjeta, puedo hacer mi trabajo. Si estoy en el área de ventas, me pondrán una determinada meta y empezaré a ejercer mi trabajo utilizando tecnologías de la información. Y si bajo esas características, en Bolivia, Kimberly es una de las pioneras que, de acuerdo a los reportes de prensa, tiene aproximadamente 500 trabajadores que están realizando su trabajo bajo esta modalidad. ¿Ya? Entonces,
si la relación es de dependencia, nuestro marco normativo tributario establece que mi alcance es exclusivamente al SSIVA. Como teletrabajador, solo tengo que pagar el impuesto al régimen complementario al valor agregado de acuerdo a los parámetros establecidos en nuestra normativa, tanto laboral como tributaria. Pero si realizo un trabajo independiente, yo no dependo de la empresa, pero estoy trabajando en territorio nacional, el alcance de los impuestos que tengo que pagar como teletrabajador, porque la empresa para la cual, en este caso vamos a asumir también el ejemplo de Kimberly, yo he vendido sus productos, me van a pagar una comisión. Esta empresa necesita documentar los impuestos que está pagando, ¿no es cierto? O sea, perdón, el pago que estás realizando para justificar y hacer deducible ese gasto. Por lo tanto, me exigirá la emisión de una factura y actuaré como una especie de comisionista, pero con características especiales de generar teletrabajo bajo estas circunstancias. Por lo tanto, si mi trabajo es de carácter independiente, voy a acabar pagando por la facturación el IVA y el ITE y de forma anual pagaré mi impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, si el teletrabajo se desarrollara en un marco normal y regular en Bolivia, pues voy a tener esas dos características y formas de pago. Esto, por si acaso, ya está regulado por dos resoluciones normativas, la 10, que es de este año, que tiene que ver la venta de servicios realizadas bajo la figura de comisionistas, y la otra resolución normativa que regula la venta del comercio electrónico. Simplemente como curiosidad, dentro del trabajo de investigación para documentar todo lo que se está haciendo mención en esta presentación, dentro de todas las páginas que hacen comercio electrónico en Bolivia, pude ver que una sola cumplía las especificaciones establecidas en la resolución normativa 44 del 2013. Y obviamente surgen algunas interrogantes que son naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un negocio que tiene presencia física no cumple las formalidades, es sujeto de ciertas penalidades. Pero en el caso del comercio electrónico, aparentemente, por la naturaleza de la forma como se desarrollan estas actividades, no son sujetos del mismo tipo de tratamiento. Entonces, obvio que muchas empresas, muchos negocios unipersonales han empezado a migrar y a hacer sus operaciones, como decía la declaración de nuestro presidente de Impuestos Nacionales, al Face, al WhatsApp, ¿para qué? Para hacer negocios, ¿no es cierto? Y hacer negocios de venta de comida, venta de ropa y una infinidad de elementos. Entonces, en el marco de lo que es el territorio nacional, el desarrollo de este tipo de trabajos está regulado de esa manera. Pero si seguimos trabajando con productos, ¿qué tal si el teletrabajador está en el extranjero y la empresa que vende está en Bolivia? ¿Puede ocurrir esto? Claro que sí, dependiendo de cuál es el alcance que tiene el teletrabajador en el manejo de una base de datos de un conjunto de clientes que podrían estar segmentados en nuestro país, en Bolivia. Si esa fuera la figura, solo la empresa que está contratando el servicio de teletrabajo tendrá que ser objeto de pago de impuesto. La última presentación de esta mañana del profesor Araujo hacía mención justamente a esto, ¿no es cierto? Y una de las excepciones es esta. Cuando tú has contratado a alguien afuera, bueno, lo que te queda pagar es el impuesto a las utilidades de las empresas de beneficiarios al extranjero. ¿Por qué? Porque estoy pagando a alguien que ha efectivizado un conjunto de ventas de productos en mi territorio. Y a su vez, como empresa boliviana, por los productos que estoy vendiendo, se supone que estoy emitiendo las notas fiscales correspondientes para cumplir con la normativa boliviana en materia tributaria. Esto se va a ir complicando cuando manejamos el concepto de servicios. Todavía cuando tenemos el tema de si los servicios son prestados a nivel nacional y en relación de dependencia, nuevamente va a correr simplemente el SSIVA y a nivel independiente correrá el IVA, el ITE y el IUE.
¿Por qué? Porque cualquier persona, cualquier empresa que contrate nuestros servicios siempre tendrá la obligación de documentar la ejecución, la efectivización de estos gastos. Por lo tanto, la persona, el teletrabajador que desarrolle su trabajo bajo estas características estará obligado prácticamente a emitir la nota fiscal. Bueno, pero ya se complica cuando esto es desarrollado en el ámbito extranjero. ¿Qué pasa si el teletrabajador está en el extranjero y la empresa contratante está en el territorio nacional? Otra vez, quien tiene que documentar sus gastos es la empresa que está contratando los servicios de un teletrabajador. Cuando estamos hablando de teletrabajador, a veces nos parece que nos estuviéramos refiriendo solo al tema del teletrabajo como tal, pero resulta que hay grandes proyectos que se desarrollan bajo esta figura. Y en determinado momento, obviamente en ese momento todavía no estaba vigente y no se conocía todavía del teletrabajo, pero teníamos una experiencia minera en Bolivia que todo el proceso de exploración en el sector del oriente lo hicieron vía satélite y obviamente la facturación de los minutos de satélite utilizados estaban superando los $5 millones y el tema era cómo validar ese gasto en nuestro medio. Y ese tipo de actividades hoy por hoy encuadran dentro de lo que es también el teletrabajo. Por lo tanto, si bien tenemos un pago que debe hacer el teletrabajador, pero también el tipo de servicio que por lo general no es tangible, es intangible, porque llegan directamente con resultados, pues tienen ciertas dificultades en materia tributaria por el principio de territorialidad que se maneja en nuestro medio. Finalmente, esta es la mayor complicación y está vinculada con las plataformas a las cuales les hice mención. Y tiene que ver, ¿qué pasa cuando un teletrabajador en territorio nacional y la empresa contratante en territorio nacional y la empresa del teletrabajo en el extranjero? ¿Qué significa eso? Estas páginas que les hice mención de Workana, Upwork, Nubelu, no están en Bolivia, pero al ser intermediarios entre quien está buscando trabajo y quien está ofertando trabajo, pues definitivamente tenemos las siguientes figuras. El teletrabajador, por el principio de fuente que se ha hecho mención esta mañana, el dinero lo estás recibiendo ¿de quién? En este caso vamos a asumir de freelancer, me están haciendo mi pago y bueno, no tengo nada que tributar porque el dinero está viniendo de una fuente extranjera. Aunque en un análisis mucho más profundo, ese dinero a su vez está saliendo de Bolivia. ¿Por qué? Porque la empresa que está contratando al profesional que también está en Bolivia utilizando estas plataformas existentes, lo puede hacer en un plan de planificación fiscal, de planificación tributaria. ¿Por qué? Porque simplemente el momento de realizar el pago como empresa pagará el 12.5% del impuesto a las utilidades de las empresas y beneficiarse al extranjero. Y a su vez, el teletrabajador, bajo esta circunstancia, llegaría a pagar nada. ¿Por qué? Porque la fuente sería externa y por el principio de fuente, estos ingresos no estuviesen alcanzados por ningún gravamen. Entonces, es importante considerar todos estos aspectos cuando estemos realizando el teletrabajo. De forma rápida les voy a mostrar las tendencias que hay. Brasil tiene más de 12 millones de teletrabajadores, Argentina está por los 2.000 teletrabajadores, Colombia, Chile, México ya tienen trabajadores y extraoficialmente en nuestro país aproximadamente estamos con unos 3.500 teletrabajadores. Obviamente es un segmento que no está siendo alcanzado por ninguna de estas de formalizaciones en materia tributaria. A su vez, en nuestro país tenemos las siguientes páginas que ya están ofertando el servicio de teletrabajo, están simulando el trabajo de esas 4 grandes empresas que les mostré que operan a nivel mundial y a nivel de Bolivia también tenemos estas que están ya empezando a generar teletrabajos bajo la modalidad que hemos hecho mención. Bueno, a manera de conclusión,
en la primera diapositiva recuerdan que había los nativos digitales. Por lo tanto, los nativos digitales van a conducir siempre a un creciente uso de la tecnología en los negocios. Hay un crecimiento exponencial de teletrabajadores a nivel mundial. La Organización Internacional del Trabajo cree que el año 2025 aproximadamente el 50% de los trabajos serán desarrollados bajo esta modalidad. Entonces, es importante que las autoridades asumirán un rol importante para promover ya una ley del teletrabajo en Bolivia de carácter formal. Se ha dicho mucho, no hemos hablado de los aspectos psicológicos, pero gran parte de toda la gente que ya trabaja bajo esta modalidad dice es un elemento que baja sustancialmente los niveles de estrés, sube los niveles de productividad. Hay un conjunto de argumentos que validan el teletrabajo por las características que tiene. Sin embargo, como no todo es bueno, también tiene cosas malas. Pero entre las cosas malas y buenas del teletrabajo, las buenas prevalecen y por eso va cada vez creciendo mucho más. Y finalmente, bueno, lo que les decía es una tendencia porque la gente que hoy nace directamente al celular, a la computadora y el desarrollo de su trabajo siempre irá bajo esas características. Hay una falta de normativa legal, hay una falta de normativa tributaria, hay un creciente mercado laboral en nuestro país. Ya les dije que hay empresas que están operando bajo esta modalidad y la empresa que está en Cochabamba desarrollando software, parte del trabajo que realiza, lo realiza bajo esta modalidad. El punto 4 de las conclusiones es un tema que entiendo que las autoridades en materia tributaria verán cómo hacen el enfrentamiento a este tipo de cosas. Cuando les decía que un teletrabajador que recibe dinero de fuente extranjera no tributa, es por el principio de fuente. Por lo tanto, habrá necesidad de actualizar o modificar la normativa que grava el ingreso personal. Hasta el momento tenemos el SSIVA, pero en el resto de los países está vigente el impuesto a la renta de las personas físicas. Por lo tanto, será la administración tributaria, las autoridades encargadas que vean la ventaja o no ventaja de hacer modificaciones en esta materia. Y finalmente, lo que les comenté al inicio de la presentación, la ley de ciudadanía digital, que prácticamente nos va a generar un nuevo carnet, pero a través de lo que es nuestra firma digital, nos permitirá hacer muchos de los trabajos bajo esta configuración del teletrabajo. Es todo lo que les quería presentar. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Vilca, quien nos presentó el tema Aspectos tributarios del teletrabajo en Bolivia. A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si es que alguna persona desea formular una pregunta en relación a… La palabra. Buenas tardes, soy Marco Chávez. Muy felicidades, muy buena exposición. Tal vez lo que quería plantearle, ¿qué opina? Bueno, el tema de la firma digital resulta tener un costo demasiado elevado y es justamente una de las, creo, una de las imposibilidades de que se pueda aplicar de manera inmediata, pese que esté en la normativa y todo ello. Pero le pongo la problemática de la firma digital versus la firma electrónica. ¿Qué opina? Si es más viable, si es más factible tal vez aplicarlo en nuestro país. Gracias. Bueno, con relación a la firma digital, por si acaso, dependiendo de qué es lo que estemos exactamente tramitando, porque la firma digital hoy en día uno ya lo puede conseguir. Las personas naturales tienen que pagar 170 bolivianos, que equivale más o menos a 23 o 24 dólares, y las personas jurídicas creo que está por el orden de los 370 bolivianos. Y si ustedes visitan bajo la nominación de firma digital dentro del AGETIC, les va a salir los requisitos para poder tener la firma digital. Por lo tanto, en relación de costo, creo, en forma personal, creo que es asequible, digamos. ¿Por qué? Porque te va a facilitar la realización de muchos trámites de forma muy acelerada. Entonces, creo que desde ese punto de vista la firma digital, toda vez que ya existe una regulación a nivel nacional, tanto por la AGETIC y la ATT, que son los entes que están llevando adelante este proceso,
pues ya está en marcha. Mucha gente ya tiene firma digital. Hay muchas empresas que ya están operando con firma digital. La última modificación que hubo es el uso del token, porque inicialmente lo que te subía el coste un poco más era el tema del token. Pero hoy en día el Smart se ha convertido en el mejor aliado que ha hecho el papel del token. ¿Para qué? Para justamente guardar niveles de seguridad. Entonces, creo que en términos de costo, más o menos están razonables, ¿no? 170 bolivianos para personas naturales y 370 para personas jurídicas. Eso lo pueden verificar, puede ser que alguna variación, no lo tengo de memoria, pero ese es el rango en el cual está y lo pueden buscar con la nominación de firma digital en la AGETIC, en la plataforma de AGETIC. Gracias, licenciado Vilca, por su exposición. Un aplauso, por favor.